en donde los ingenieros de Pemex, González y Holguín, determinaban las características del territorio nacional desde el punto de vista de zonas favorables, aquí en rojo, para la producción de petróleo, y en azul las zonas no favorables para el mismo. Y estaba basado precisamente en el hecho de que en aquel tiempo, en 1992, se tenía la idea de que existían en la Sierra Madre Oriental 3 grandes anticlinorios. Es decir, recuerden que un anticlinorio es un conjunto de deformaciones, de plegamientos, ¿sí?, relacionadas con procesos aislados desde el punto de vista compresivo. Entonces, con base en eso, se consideró que la Sierra Madre era precisamente el resultado de 3 anticlinorios que estaban actualmente en condiciones altas. El que correspondía a la parte de Tlaxiaco, en esta parte, lo que corresponde a la parte de Guayacocotla, que vemos aquí, y a la parte correspondiente a la parte de Tampico Misantla, en esta zona. Es decir, que en aquel tiempo entonces se consideraba que había posibilidades petroleras y se habían encontrado yacimientos petroleros únicamente hacia la parte oriental de la Sierra Madre Oriental. Sin embargo, este dato que vemos aquí, vamos a repetirlo dentro de un rato, en el sentido de que se pudo demostrar, utilizando el método palinoestratigráfico, que este fragmento que vemos aquí, de la parte de Huizacha Peregrina, la parte de Guayacocotla y la parte de Tlaxiaco en esta zona, correspondieron a un solo elemento tectónico, una enorme fosa, ¿sí?, que después nos dimos cuenta que no era única, sino que había otra que llegaba hasta la parte correspondiente a lo que es la zona de Real de Catorza y la parte de San Luis Potosí. Esas dos cuencas entonces fueron deformadas, ¿sí?, fueron zonas de depósito de materiales marinos inicialmente y esporádicamente también en condiciones de tipo de lechos rojos, que permitieron entonces que esas cuencas se fueran rellenando y que, dependiendo de diferentes procesos compresivos, ¿sí?, entre comillas, de la orogenia laramide, ya dijimos que no existió aquí, sino que corresponde precisamente a un proceso que vamos a ver, que es la compresión del suroeste al noreste para deformar esa zona de depósito, que es lo que corresponde a la Sierra Madre Oriental en su primera etapa. Como consecuencia, entonces, esto originó que se tuvieran pues muy pocas esperanzas de tener condiciones de gran importancia de generación de hidrocarburos en las zonas del este, o sea, la parte del Golfo de México, tomando en consideración que este límite que está aquí marcado corresponde a lo que es la profundidad de las rocas sedimentarias en un intervalo de 200 metros de agua, que correspondía en aquel tiempo al límite máximo de perforación en medios acuáticos. Como consecuencia, entonces, ese sería el límite oriental del Golfo de México desde el punto de vista productivo para lo que sería México, que se continuaría en esta zona hacia la parte correspondiente a lo que es la cuenca de Burgos, de Sabinas y de Chihuahua, que vemos aquí, que si bien no corresponde a la producción de aceite, sino más bien de gas, esto como hidrocarburo, pues era ya un yacimiento importante en lo que sería la parte correspondiente a esta cuenca. Como consecuencia, entonces, vino la necesidad de ir buscando condiciones más favorables para poder tener yacimientos demostrables en lo que sería la parte correspondiente a las zonas aquí en color azul, porque lo que corresponde al límite anterior es esto que vemos aquí, de 200 metros de agua únicamente. Esto ya corresponde a intervalos de más de 200 metros, que vemos aquí de 500, que son como 5.000 metros ya en esa parte. Y entonces, para poder llegar, en el caso de que se pudieran encontrar esos yacimientos en condiciones marinas, se tendría entonces que gastar muchísimo dinero para la exploración primero y luego para la producción. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la profundidad de la cuenca del Golfo de México
pues ya por sí misma estaba originando condiciones de límites de yacimientos posibles y también la explotación de los mismos en la parte del Golfo de México. Esta imagen que hemos visto aquí varias veces, recuerden, nos ha permitido recordar que tenemos los conocimientos suficientes para poder interpretar diferentes tipos de rocas que se han encontrado desde el punto de vista directo, o sea, en la parte continental, e indirecto en las zonas marinas por medio de la sismología, refiriéndonos a grandes depósitos de sal, que vemos ustedes aquí de color amarillo, en esa zona, que delimitan lo que es esta zona, que recuerden ustedes corresponde a lo que es la formación del piso oceánico, correspondiente a lo que sería la separación del bloque de Texas hacia la parte occidental, en estas condiciones, siguiendo toda una serie de alineamientos correspondientes a los megashears que se ha demostrado que estaban ya activos, en este caso que vemos aquí y que vemos acá, desde la parte correspondiente al Precámbrico. Es decir, son límites tectónicos de gran importancia que permitieron que esta zona que vemos aquí del Geosigmal de Ouachita, ¿sí?, se desplazara hacia el noroeste cuando el bloque de Texas se desplazó precisamente en esta dirección. Y como consecuencia entonces esto hizo que se tuviera una discontinuidad de los Apalaches con precisamente la zona de Ouachita en esas condiciones. Y en color rojo se tienen rocas que son de diferentes tipos, principalmente rocas ígneas intrusivas y también rocas metamórficas, pero son paleozoicas todas ellas principalmente. Y esto corresponde entonces a lo que se puede extrapolar hacia la parte central del Golfo, por debajo de la sal, ¿sí?, y también antes de que se formara precisamente la separación de lo que sería el piso oceánico, que se encuentra en la parte central del Golfo, con una profundidad de más de 10.000 metros de profundidad. Esto es importante entonces que lo recordemos, porque ya lo vimos aquí. Pero si tienen preguntas, por favor, interrúmpenme y yo puedo explicar o dar respuesta a las preguntas que hagan. ¿Tienen preguntas? Estas precisamente son las características tectónicas de la cuenca del Golfo de México, eso que vemos aquí. Todo esto gracias precisamente a lo que es la gravimetría, en donde se pueden ver las distribuciones de rocas con diferente respuesta gravimétrica en lo que se refiere a las condiciones de hundimiento y levantamiento de las partes marginales, y eso correspondería a la posición de lo que sería la triple unión marcada por los análisis por medio del método morfotectónico estratigráfico, que permitió establecer precisamente esta triple unión que vemos aquí y aquí, la existencia de un punto caliente que comienza desde el Triásico tardío y que todavía existe activo en nuestros días, pero son los remanentes únicamente de este punto caliente que vemos aquí, pero que es el causante, como vamos a ver, de los procesos tectónicos que permitieron el desplazamiento de los bloques que citamos hace un momento hacia la parte del noroccidente. Esto, pues, precisamente, recuerden la aplicación del método morfotectónico estratigráfico, ¿sí?, que se aplicó todavía hace un año aquí en la escuela, pero después ya nos dimos cuenta de que no había las condiciones ni de respiradores ni de condiciones académicas para poder continuar con este curso. Pero se permitió establecer, como ven ustedes aquí, la existencia de la triple unión de Nautla, de Campeche y de la parte de Texas en esta zona. El punto caliente estaba entonces originalmente aquí, pero esto que vemos aquí es el desplazamiento que se efectuó durante el Jurásico hacia la parte occidental de lo que sería el bloque de Texas, en esas condiciones. Y si recuerdan, estos colores nos están indicando el predominio de lo que son precisamente líneas formadas por la unión de puntos alineados en lo que se llaman alineamientos, y que esos alineamientos nos dieron como resultado zonas tectónicas muy bien definidas en cuanto al tiempo y también en lo que se refiere a las partes regionales.
Si se fijan aquí los alineamientos tectónicos en la parte del noroeste son norte-sur. Y se encuentran muy bien representados, porque estos que ven ustedes aquí en la parte interna de lo que sería la península de Baja California también son norte-sur. Si nosotros movemos la península a su posición oriente hacia el sur, entonces coinciden esto con lo que vemos aquí, indicando claramente la continuidad antes de que se formara el Golfo de California. Otro dato muy importante es que los alineamientos noroeste-sureste, como este de aquí de Texas, Boquillas y Sabinas, que vemos aquí de color azul, se encuentran en la parte norte de México, en esta zona. Los verdes, que corresponden precisamente a la parte del noreste-suroeste, son estos que vemos aquí. Están muy bien definidos, y el desplazamiento que se hace un momento de esta parte hacia la parte occidental en el Jurásico está muy bien marcado por esos alineamientos que vemos aquí, en esa parte de lo que es esta zona de falla, ¿sí? Aquí, y su continuación acá, en esa parte, indicando claramente ese desplazamiento de lo que es la posición del punto caliente originalmente aquí, hacia lo que es actualmente acá, en esa posición. Entonces, esta es la aplicación del modelo morfotectónico estratigráfico que permitió reconstruir, como recordarán ustedes, esta paleogeografía para el Triásico tardío. Vemos aquí, esta es la reconstrucción de Pangea, ¿sí? En donde se presentan precisamente dos cuencas que son precisamente de migravens, que es la de Guayacocota y la Lamar, en esta parte. Y dije que después se encontró que también había existido esta otra cuenca que vemos aquí, que va desde Real de 14 hasta Tlaxiaco. ¿Sí? Y que en estas zonas, en estas fosas precisamente tectónicas, se encuentran rocas del Triásico tardío en México, ¿sí? en esa parte, y también del Liásico. El desplazamiento lateral que se tiene de ellas nos marca precisamente una edad Triásica tardía, que es lo que vamos a ver hoy precisamente, para poder hacer la reconstrucción ya desde el punto de vista no en tiempo Triásico tardío, sino en tiempo Jurásico medio, en esas condiciones. Estos dos bloques que vemos aquí entonces sirvieron precisamente para poder demostrar que estos límites que habíamos marcado aquí eran reales, son reales, y que en realidad se trata no de fallas, sino que se trata de megachirs, o sea, de fallas que cortan el continente completamente y que permitieron el desplazamiento de esos bloques hacia la parte occidental en el Jurásico medio, que vamos a ver en un rato. ¿De acuerdo? Aquí está entonces la reconstrucción, aquí está el punto caliente, aquí está una de sus ramas, que es la de Texas, Boquillas, Sabinas, la otra que corresponde a la parte de Natla, que llega hasta el pico de Orizaba, aquí en esta parte, y la otra que corresponde a la parte del escarpe de Campeche, que va de aquí, es decir, lo que sería el punto caliente, hasta la parte correspondiente a lo que es la parte de la zona de New York, en esa parte. ¿Tienen preguntas? Bueno, si recuerdan, también hemos hecho notar, cuando vemos la paleogeografía de México, cómo a principios del siglo pasado, precisamente, se tuvieron más bien en México varios geólogos especialistas precisamente en bioestratigrafía, como precisamente Erben, como Burkhardt y otros más, que eran de la escuela precisamente suiza. Y entonces estas personas hicieron un trabajo paleográfico formidable. Hago hincapié que si no encontraron corrección en esta parte, pues, por ejemplo del sur, es debido a que en ese tiempo no existía la tectónica de placas. Entonces se veía todo esto como si fueran cuencas aisladas, ¿de acuerdo? Pero aún así se dieron cuenta de que los fósiles para la parte correspondiente precisamente el Jurásico temprano, en esta parte de Sonora, lo que llamaban la bahía de Sonora y la bahía de Guerrero, que marcaron aquí, ¿sí? Se dieron cuenta que esos fósiles, estos amonites,
eran o tenían afinidad de tipo queticiano. Es decir, que esto estaba relacionado con un mar que estaría aquí originalmente en esta parte, o bien se comunicaría hacia la parte occidental a través de lo que son precisamente los afloramientos del Triásico en los Himalayas en nuestros días. Estos mismos fósiles que están aquí, bueno, no todos, pero algunos de los fósiles en cuanto a géneros de aquí, se encuentran actualmente en lo que son las rocas liásicas que afloran a 5.000 metros de altura en los Himalayas y que muestran claramente que esto estaba comunicado en esa dirección antes de que lógicamente llegara el bloque de la India a chocar contra la parte de Asia. Entonces esto fue importante, marcar que había entonces diferentes orígenes. ¿Por qué? Porque Erwin también, y con base en Vulcar, encontraron que esta zona también aquí, que llamaron la bahía de Guayacocotla, tiene amonites de dos tipos. Los que tienen aquí, en esta parte, amonites que son de afinidad tetiziana, también en este caso, en esa dirección. Pero ellos se encontraron que tectónicamente para este tiempo no había ninguna posibilidad de que se encontraran esas condiciones bien marcadas para poder ver la conexión que ahora estamos no únicamente proponiendo, sino demostrando que existió en estas condiciones. Pero estos fueron datos bioestratigráficos de gran importancia en donde se marcó la tendencia, ¿sí?, del origen de estos fósiles marinos, tanto hacia la parte del Golfo como hacia la parte del Pacífico. ¿Está claro? Entonces, esto es muy importante desde el punto de vista de la bioestratigrafía y de la utilidad de la paleontología desde el punto de vista de la determinación de lo que es la paleoecología y paleogeografía. Con base en este tipo de inquietudes de saber si existía una comunicación o no de estas localidades, con base en esas condiciones de tener afinidades tetiziana o pacíficas, se estuvo haciendo estudios precisamente de localidades de lechos rojos en México. Estadísticamente, estos lechos rojos se encuentran desde lo que es el Paleozoico, si se fijan, hasta la parte correspondiente a algunos lechos rojos del Terciario. Pero se pudo perfectamente determinar las secuencias sedimentarias a las que pertenecían y determinar sus límites, de tal manera que los más recientes lechos rojos se encuentran en la parte central del país y los más antiguos se encuentran precisamente hacia la parte de la Sierra Madre Oriental, como vimos hace un momento. Esto es de gran importancia también desde el punto de vista de que entonces, cuando hablábamos precisamente de los anticlinorios de Serrantina, de Guayacocotla y de la parte de la con esa posición, se tenía el límite desde el punto de vista tectónico, que era la parte de los anticlinorios. Pero también, ya cuando nos dimos cuenta de que la datación de estas zonas que ahora están levantadas está relacionada con la presencia inicial de lechos rojos en esas zonas que se hace un momento, pues entonces esto indicó que podíamos entonces utilizar la palinoestratigrafía para poder ver la posibilidad de que pudiéramos encontrar rocas con polen y esporas fósiles. ¿Sí? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque durante muchísimo tiempo los lechos rojos, ustedes pueden verlo en la litología y en la literatura del Jurásico Medio a nivel mundial, se consideraba que todos los lechos rojos eran azoicos. ¿Sí? Y no únicamente los lechos rojos, sino también la sal y también el yeso. De tal manera que estas unidades que se encuentran en el interior del país y también hacia la parte periférica del país, como lechos rojos, como sal y también como la parte correspondiente a lo que son los yesos, si se intentaba encontrar fósiles en estas rocas,
pues el debate iba a tener una gran información que permitiera encontrar esas relaciones cada vez una radiografía más amplia. Y así fue que se pudo precisamente establecer esas condiciones relacionadas con esos límites, pero ahora ya tomando en cuenta no únicamente lo que era la posición tectónica, sino que también la parte correspondiente a los desplazamientos en bloques de esa unidad inicial, y también la extensión, como vamos a ver, de la presencia en lechos rojos, ¿sí?, de tipo transicional, aquí en la parte de Lucecha peregrina, de rocas que tienen polen, esporas, y también que presentan dinoflagelados. Y los dinoflagelados, si recuerdan ustedes, su micropaleontología, son precisamente organismos que en lo que era la parte paleozoica y también la parte del Jurásico Medio fueron marinos. Y esto fue de gran importancia. Primero, la existencia de un mar hacia la parte del norte de México. Y segundo, el hecho de que ese mar en la parte del norte tuviera una afinidad tepiciana. ¿Por qué? Porque los fósiles que encontramos aquí son precisamente dinoflagelados de afinidad tepiciana. Y esto fue de gran importancia porque entonces nos dijimos, bueno, esto entonces debe de tener una conexión con la parte del sur, donde Erben nos decía que los amonites tenían afinidad tepiciana. Y fuimos buscando entonces esa conexión y la encontramos. Y nos encontramos que entonces efectivamente aquí había existido un mar durante la parte correspondiente al Eásico, en estas condiciones. Lo que es la parte sur de lo que es precisamente la cuenca de Tampico-Misantla. Esto fue de gran importancia en esta zona, porque ya nos permitía entonces considerar que el mar ya no únicamente estaba aquí, sino que había avanzado hacia acá en estas condiciones, y que había ascendido, bueno, no ascendido, ido hacia el norte hasta llegar a lo que es la cuenca de Lucecha peregrina, en esas condiciones. En 1972, precisamente en esa zona que acabo de citar, en la zona precisamente de Guayacocota, en esa parte del sur de lo que es la cuenca del norte, de Tampico-Misantla, ¿sí?, se perforó un pozo precisamente, un pozo petrolero exploratorio, ¿sí?, que fue dirigido más bien por un geólogo inglés que todavía vive aquí en México, ¿sí?, y que trabajaba para Pemex. Y él entonces se dio cuenta de algo muy importante, que ese pozo, ¿sí?, había comenzado casi completamente con lechos rojos en la parte más superior, y que la barrena había ido hacia abajo, pero profundizándose, y que tenía ya para ese tiempo la existencia de 13 núcleos de lechos rojos que se habían encontrado en una secuencia continua de lechos rojos. Bueno, pues esto fue muy importante porque nos permitió entonces correlacionar, ¿sí?, mentalmente con la parte que habíamos visto acá, en la parte del sur. Y lo más importante es que no únicamente es que eran lechos rojos, sino que es el lugar en donde se han encontrado el espesor mayor de lechos rojos en México, ¿sí?, con más de 800 metros de puros lechos rojos, ¿sí? Y si recuerdan, los lechos rojos se han formado desde el Precámbrico, y esas rocas sedimentarias de origen continental. Esto es muy, muy importante, ¿sí?, y que marcan el hecho de que se encuentren como rocas precámbricas, que ya existía, ¿sí?, desde el Precámbrico oxígeno libre en la atmósfera, porque precisamente para que estos sedimentos fluviales se conviertan que no son rojos originalmente, sino que se van enrojeciendo conforme se van oxidando los materiales de fierro. Esto es interesante porque nos indica, pues, que ya la atmósfera precámbrica, para las edades máximas de esos lechos rojos, es que ya tenía oxígeno.
y esto es importantísimo desde el punto de vista de la paleogeología, de la paleoecología y también de la historia de la Tierra, en el sentido del tipo de atmósfera. Esto permitió entonces correlacionar esa localidad de la formación Caguasas, ¿sí?, que vemos aquí, con la parte del norte, en la parte de la 19 de Una de las cosas muy importantes es que de todos los núcleos que se hicieron en la perforación de este pozo, ¿sí?, en el núcleo 13, uno de los más profundos, se encontró un espesor de aproximadamente 2,5 centímetros, una pulgada de sedimentos que no eran completamente rojos, sino que eran de color gris verdoso. Y esto fue lo que le llamó la atención precisamente a Colin Stabler, este geólogo inglés que trabajaba para Pemex. Y fue lo que me envió al Instituto Mexicano del Petróleo, esa muestra, ese pedacito del núcleo. Y me dijo, eso es lo único que no es rojo en toda la secuencia, ojalá que tenga suerte, me dijo. Y tuvimos suerte. Encontramos, aquí ven ustedes, una gran cantidad esos son únicamente los granos de esporas y polen, ¿sí?, de los granos de polen que mejor conservados. ¿Por qué? Porque se encontraban generalmente toda esta zona bastante oxidada, a pesar de que el color ya no era completamente rojo. Pero son de los organismos que pudimos identificar, tanto desde el punto de vista del polen, que son estos que vemos aquí, y las esporas, que son estas que vemos acá. Pero las esporas del polen tienen una característica muy importante, ¿sí? La mayor parte de ellas, el 99%, son de origen continental. Eso mostraba que entonces las condiciones del lecho rojo eran todavía aún más profundas y que se tenía una situación muy especial de depósitos de esos materiales rojos. Con base en los alcances que ven ustedes aquí, de estos granos de estas esporas y estos granos de polen que vemos acá, llegamos a una conclusión que se trataba precisamente esa muestra de rocas del Jurásico Medio que vemos aquí, por sus alcances precisamente de cada uno de los géneros y especies correspondientes. Y eso daba una edad que era precisamente relacionada con la parte de lo que sería la parte del Jurásico Medio, desde lo que sería la parte aleniana hasta la parte caloviana. ¿Sí? Esto fue de gran importancia desde el punto de vista de que este punto pues, se hizo famoso precisamente por eso, porque por primera vez podíamos tratar una secuencia con una muestra, pero utilizando una técnica que había sido casi despreciada en México, que es la palinología. Como consecuencia, entonces, esto ya motivó mucho, pues sobre todo porque tanto en la parte correspondiente a este foso que vemos aquí, encontramos un grano de polen de pináceas, es decir, de árboles que vivieron en ese tiempo del Jurásico Medio, ¿sí? Y que se caracterizaba perfectamente porque esos granos de polen que son polinizados por el viento, entonces están adaptados los granos de polen para poder volar. Y para poder volar grandes distancias, miles de kilómetros, entonces crean unas vesículas, ¿sí?, que llenan de aire la planta. Y esto hace que ese polen no únicamente se deposite en los elementos femeninos de las plantas de esa comunidad, sino que puedan aún volar, ¿sí?, a través de océanos completos como el Atlántico. Pero a mí me llamó mucho la atención el hecho de que existiera esto en condiciones de lechos rojos, ¿sí?, y que estuvieran marcando condiciones entonces de origen de ese polen en condiciones de más de 2.000 metros de altitud, porque a nivel mundial generalmente las coníferas se encuentran a partir de los 2.000 metros de altitud.
Eso lo pueden ustedes ver aquí en México, si van hacia Veracruz, si van hacia Costa Rica, hasta donde comienzan los pinos a aparecer. ¿Sí? Bueno, eso fue de llamar la atención, y entonces esto estaba al borde del Golfo de México, esta localidad. ¿Qué nos estaba indicando entonces? Que había habido condiciones de que habían existido condiciones altas cerca precisamente de esta zona, ¿sí? ¿Por qué? Porque se puede correlacionar esta flora y esta fauna por su polen con la existencia del mismo, ¿sí? Aquí, miren, aquí, exactamente en esa parte. Aquí, a un lado de donde existió el punto caliente, en el Triásico, en esta zona, aquí Estados Unidos, el Servicio Geológico de Estados Unidos, cuando todavía el Golfo de México no tenía dueño, por así decirlo, entonces perforaron aquí, a un lado del punto caliente, y encontraron un domo salino en el cual encontraron precisamente polen y esporas. Pero lo que voy a decir es cierto, muy cierto, únicamente polen y esporas, nada de elementos marinos. Y esto fue entonces lo que correlacionamos nosotros, decimos, lo que tenemos aquí tiene exactamente los mismos géneros de especies que tenemos acá, más que la diferencia que aquí hay más de casi 20.000 kilómetros. Entonces eso nos dio la idea de que se trataba entonces de una zona que originalmente había sido una zona alta, en donde existieron esos árboles del tipo de los pinos que produjeron ese polen que estaba depositado tanto aquí como acá. Esto fue una primera correlación de esos datos palinológicos. Con el tiempo, entonces, una vez que los mexicanos se dieron cuenta de que sí podíamos, si teníamos suerte de encontrar ese tipo de lechos rojos, podíamos entonces encontrar lechos rojos en la zona del anticlinorio de Eusebia peregrina que pudieran datar los lechos rojos. Y eso sería en esta localidad que vemos aquí. Aquí, en esa parte. Y entonces, Petróleos Mexicanos nos pidió que hiciéramos un estudio del anticlinorio de Eusebia peregrina en ese tiempo, ¿sí? como un ente tectónico independiente, ¿sí? Y que viéramos la posibilidad entonces de datar los lechos rojos que el ingeniero Carrillo Bravo había determinado de dos tipos. Pero querían saber si los tipos que se habían encontrado aquí en el pozo, en la parte del sur de la zona marina, aquí en esta zona, si eran realmente de algunos de los que vemos aquí, o si eran lechos rojos nuevos, diferentes. Bueno, entonces esto pues, nos originó un serio problema porque nos dijeron que teníamos que muestrear toda la parte de lo que era la zona de los lechos rojos, aquí, desde aquí hasta acá, en esa parte, en lo que es el anticlinorio de Eusebia peregrina. ¿Y cómo íbamos a trabajar aquí? Pues íbamos a trabajar precisamente haciendo 12 secciones transversales a todo el anticlinorio. Y que ahí precisamente el ingeniero Carrillo Bravo había encontrado esas unidades que cité, dos diferentes, una del Triásico y una del Jurásico medio. Bueno, entonces dijimos, sí, pues vamos a ir. Pero yo fui a hablar con el ingeniero Carrillo Bravo, que en ese tiempo era jefe de exploración del Pemex. Y le dije, oiga, él era maestro aquí, por cierto, en ese tiempo. Sí, usted nos está pidiendo que hagamos un estudio de eso, pero ¿cuánto tiempo usted tardó en hacer su estudio de paleozoico de los lechos rojos, de aquí del anticlinorio? No, pues tuvimos como 4 años. Ah, entonces eso quiere usted que hagamos exactamente lo mismo que ustedes hicieron en 4 años. Dijo,
Porque es que no hay de otra, dice, porque aquí nosotros sabíamos cuándo entrábamos a un cañón, pero no sabíamos cuándo íbamos a salir, después de terminar de hacer el estudio estratigráfico. Entonces dije, bueno, vamos a hacer le voy a pedir algo importante. Estuvimos viendo que existen todo lo que son los planos originales de usted en Petróleos Mexicanos, en lo que es la zona precisamente de la biblioteca. Entonces, ¿qué le parece si usted nos presta todos los planos que ustedes utilizaron básicos para el muestreo que hicieron? ¿Y por qué? Porque nosotros vamos a utilizar precisamente los mismos afloramientos. Y para esto, pues entonces, si a ustedes ya lo hicieron, préstenos los planos. Y si nos prestan los planos, entonces ya no vamos a tardar tanto tiempo, porque ya vamos a saber en el plano en dónde se encuentran esos lechos rojos. Y dijo, pues muy bien, con mucho gusto. Y nos enviaron precisamente todos los planos que había utilizado él para determinar las unidades paleozoicas del anticlinóide de Xochitl. Y eso fue de gran utilidad porque nos permitió entonces, desde que comenzamos con el primer cañón hasta el último, ir encontrando con cierta facilidad, y también con mucha facilidad, las localidades que él había determinado como de lechos rojos. Y como consecuencia, entonces ya no teníamos que seguir si ya no había encontrado en esa sección lechos rojos, sino únicamente en donde los había encontrado. Y tuvimos esta suerte, una vez más, que también se requiere en geología. Pues. Llegamos precisamente aquí a la parte correspondiente al bloque de Mr. Peregrino, ¿sí? Y en el demigraben, o sea, en la fosa, ¿sí? Encontramos en la localidad de La Boca, ¿sí? Un lugar que nos llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque precisamente para poder llevar a cabo el muestreo en el campo, ¿sí? Para facilitarnos la interpretación, utilizamos el método que algunas veces he citado aquí, que todos los geólogos utilizamos en el campo, de la carbonatación de las rocas. Entonces, aunque se trataba de una zona de lechos rojos continental, dijimos, pues bueno, vamos a ver si aquí encontramos efervescencia en esas columnas estratigráficas. Y si se fijan, esta mancha negra que vemos aquí es precisamente la respuesta al ácido clorhídrico de las muestras que afloraban dentro de las zonas marginales a los lechos rojos, en esas zonas. Y nos dimos cuenta de que se incrementaba la carbonatación. Y nos dimos cuenta que aquí, precisamente en la formación de La Boca, ¿sí? En esta muestra 359, ¿sí? Teníamos evidencias de que había condiciones estuarinas. ¿Por qué? Porque se incrementaban muy rápidamente la parte de los carbonatos. Es decir, que había una influencia de tipo posiblemente marino, aunque pudiera confundirse con una influencia lacustre. Pero ahí precisamente nos dimos cuenta de que existió una muestra, que es la muestra 359, que está aquí en esta parte, ¿sí? En donde encontramos todo esto que ven ustedes aquí. Encontramos polen, ¿sí? Esporas, que ven ustedes aquí, y aquí en azul, dinoflagelados. Y ya dije hace rato, los dinoflagelados para este tiempo, todos los dinoflagelados que se han encontrado son de origen marino. Esto fue de gran importancia. Aunque no fue al principio muy útil, porque cuando dijimos que habíamos encontrado aquí en la parte del norte influencia marina y de origen teticiano además, porque los fósiles no únicamente continentales, sino también marinos eran de origen teticiano, pues se nos echaron encima a todos los geólogos de Pemex. Que cómo era posible que con una muestra pudiéramos nosotros decir que había existido el mar en esos lugares. ¿Sí? Y como les decía, también hay que tener suerte en todo esto. ¿Por qué? Porque cuando estuvimos nosotros en la parte del cañón de
de Huizachal, en la parte del norte, muy cerca de donde estaba la parte de la boca, en esa zona. Habíamos coincidido con paleontólogos de una universidad de Estados Unidos, y había junto con ellos dos geólogas más bien, del Instituto de Geología. Y entonces, bueno, nos encontramos ahí en el cañón de Huizachal. ¿Y qué andan haciendo? Pues andamos buscando fósiles, decían ellos. ¿Y ustedes qué andan haciendo? Pues también buscando fósiles, pues, a ver si encontramos rocas de los lechos rojos que puedan tener fósiles. Y entonces nos dijeron, es que nosotros ya encontramos. ¿Cómo que ya encontramos? Ya. ¿Y qué encontraron? Encontramos un dimorfodón. ¿Y qué es un dimorfodón? La pregunta. Pues se trata de los pterosaurios, o sea, reptiles voladores. ¿Sí? Ah, caray, ¿y dónde está? No, sí, ese fósil ya está en Estados Unidos, pero aquí se encontró en este lugar, nos estamos viendo si encontramos más de estos. Ah, caray, ¿y está publicado? Sí, está publicado este trabajo de todos. Y entonces nos dimos cuenta, estudiando la descripción del fósil que habían encontrado ahí en Huizachal, que era un animal volador, efectivamente. Pero una de las cosas muy importantes es que se había encontrado el primero en lo que era el límite en el Canal de la Mancha, en la parte de Inglaterra. ¿Sí? Y que ahí se encontraba precisamente en la parte correspondiente al límite Triásico y la parte Jurásica, el inicio del Jurásico. Pero además hay una cosa muy importante, que de acuerdo con los dientes que tiene este cráneo que ellos encontraron ahí, este animal se alimentaba de peces, pero de peces marinos además, podían determinar perfectamente. Y entonces pues eso ya nos hizo reír a todo el mundo, eso que andábamos buscando. ¿Sí? Cuando mandamos a hacer los análisis para las rocas, los análisis permeológicos para las rocas que hemos colectado, tuvimos la suerte también de haber enviado unas cuantas muestras al laboratorio de rayos X del Instituto Mexicano del Petróleo. ¿Para qué? Pues para ver primero la parte de los elementos calcáreos que habíamos determinado aquí, en esta parte, por medio de la efervescencia. ¿Sí? Y ya cuando estábamos precisamente casi en pleito con Petróleos Mexicanos, porque ellos decían que no era posible que con una muestra se pudiera extender el Golfo tan lejos y sobre todo hacia la parte del norte y noroeste. ¿Sí? Entonces les dijimos que si querían, pues que nos dieran el permiso de enviar más muestras a la parte correspondiente a rayos X, para que determinaran los minerales que se encontraban en esas rocas. Y tuvimos la suerte de que la especialista precisamente de rayos X nos mandó llamar un día a decirle: doctor Rueda, ¿no quiere venir al laboratorio? ¿Por qué? Es que encontramos un mineral que nunca habíamos encontrado. Ah, caray, ¿y de qué se trata? Es una arcilla, me dijo. ¿Una arcilla? Sí. ¿Y cómo se llama? Pues se llama glauconita. Dije, pues eso es lo que andamos buscando. ¿Cómo? Sí. Es la única arcilla de origen marino que existe. Entonces eso vino a complementar todo lo anterior. Y entonces ya Petróleos Mexicanos se dio cuenta de que habíamos hecho las cosas honestamente, ¿sí? Y que, bueno, nos dieron la oportunidad, ya no únicamente que sacaras, digamos, analizáramos las muestras, sino todas las columnas. Se analizaron por rayos X, todas las columnas de rayos X se hicieron por petrografía. En fin, todo se hizo, ¿sí? Sin escatimar en gastos. Y
Entonces, esa tiene la ventaja de la parte de los estratigráficos, que tanto habían despreciado en México, en Pemex y en el IMP, pues poco a poco fuimos ganando terreno, hasta que en nuestros días pues es una disciplina que tiene confianza, es confiable pues en la determinación no únicamente de edades, sino también de ambientes sedimentarios y sobre todo una base de la paleogeografía. ¿Sí? Después, entonces, ya con base en esos éxitos, enviaron muestras también ahí a nuestro laboratorio de paleontología para que analizáramos la sal, los domos de sal precisamente que se estaban utilizando para poder guardar petróleo en la parte continental. Porque si ustedes recuerdan, la sal es un excelente rocasello y sí tiene la ventaja que se puede disolver con mucha facilidad, con agua, simple y sencillamente. Entonces, cuando se encuentran grandes domos de sal, esos domos de sal entonces se perforan y se inyecta agua caliente. Esa agua caliente disuelve la sal y va originando entonces un gran boquete en el interior de esos domos. ¿Qué es lo que hacen entonces? Inyectar el petróleo que no venden o que tienen en exceso, y ahí está esperando vender. ¿De acuerdo? Es un gran depósito. Pero para poder hacer eso, pues entonces se requirió una buena cantidad de bolsas de sal. Y nos dimos cuenta de que también la sal era susceptible de tener polen y esporas y dinoflagelados también. Y pudimos datar entonces la sal del Golfo de México, ¿sí? Como Cambriana, la edad correspondiente. Y aquí ven las edades paleológicas de la sal y de las rocas que ven ustedes aquí, ¿sí? Corresponden a lo que sería para estos pozos: Trinitaria, Soledad, Tuzandete, o el Roman Challenger de los americanos, como edad precisamente bajusiana, y en el caso de nosotros, de edad caroviana. Entonces, esto permitió pues tener toda una serie de datos, como ven ustedes, que fue laborioso el poder convencer que tenemos razón, y entonces ya poco a poco empezamos a ir viendo las condiciones de determinar el origen del Golfo de México. Para ese tiempo apareció la historia del corredor hispánico en 1983. Y Hallam, un bioestratígrafo, precisamente en 1983, había hecho un estudio de lo que sería la correlación del mar de Tetis, que es toda esta zona de lo que ven ustedes aquí, ¿sí?, con la parte correspondiente al sur del Golfo de México. Y él entonces encontró que el camino más corto para el mar de Tetis era avanzar conforme el océano Atlántico se iba formando. ¿Sí? Y que entonces en esta zona de contacto, ¿sí?, deberían de encontrarse los mismos organismos del tipo precisamente de los moluscos, que aquí, con los moluscos de aquí y con los moluscos de acá. Y él encontró que efectivamente había ciertas especies que, si no eran exactamente las mismas, sí correspondían a géneros que eran los mismos. Y que como consecuencia entonces estaban marcando condiciones de posible migración del mar de Tetis de aquí hacia la parte del Pacífico, en esas condiciones. Y esto es lo que llamó el corredor hispánico. ¿Por qué? Porque hacía su entrada aquí en la parte de España, la parte hispánica, y terminaba en la parte precisamente también medio hispánica de las zonas de conquista de los españoles, en esta zona. Y ahí aparece entonces por primera vez el nombre de corredor hispánico. ¿Sí? Eso es importante porque, como les decía, estos fósiles que encontramos en esa zona del grupo de los San Pedro, en la parte de la boca,
¿sí? Corresponden a organismos de afinidad leticiana, ¿sí? Y no únicamente los de origen marino, sino también las esporas y los granos de polen. Y aquí ven ustedes precisamente el grano de polen disacato con dos sacos de aire en esa parte, correspondiente a coníferas, indicando la existencia de condiciones altas, al menos por el tiempo en que este material estaba precisamente llegando a la zona de depósito, esa zona. Y de esta manera entonces apareció la idea de que se tenía que encontrar el paso de lo que sería el mar de Tetis, que sería aquí, pasaría hacia la parte de Canadá, hacia la parte de Estados Unidos, en esa zona, y llegaría finalmente al Golfo de México, en estas condiciones. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Tenemos que seguir las huellas palinológicas de los estudios hechos en condiciones de búsqueda de datos de afinidad de tipo de estos materiales. Es decir, polen, esporas y la parte correspondiente a la parte marina. ¿Y sí, qué fue lo que encontramos? Pues encontramos algo muy importante, que aquí en esta parte, como ya citamos, si se recuerdan, aquí en esta parte se encuentra una fosa, en esta zona, la fosa precisamente del Rift de Georgia del sur, en esta zona, y que corresponde a la continuidad de lo que son las fosas Newark, que son fosas continentales, que se encuentran en el borde de Norteamérica, desde la parte de Estados Unidos hasta la parte de Canadá, en esa zona. ¿Y qué es lo que encontramos? Que existía un posible camino a partir de esta parte que vemos aquí, en los Bajos Apalaches de Florida, hasta llegar hasta la zona correspondiente a la zona del Pacífico, a través del bloque de Chorquis, en esta parte. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que se tenía que hacer era ir en la bibliografía buscando cientos y posiblemente miles de artículos publicados de palinología en las zonas que se consideraban como las zonas de contacto entre la parte de Norteamérica y la parte de África, en esta parte de aquí. Y esto fue muy importante porque estas zonas de contacto fueron utilizadas por compañías petroleras como la Shell y todas esas grandes compañías como zonas potencialmente generadoras de petróleo. ¿Por qué? Porque en esas zonas que se consideran como zonas de rift, se tiene en la parte inferior, se tiene lo que corresponde a la parte continental, que son lechos rojos. Pero arriba de los lechos rojos se tiene la entrada del mar de Tetis. Y el mar de Tetis entonces que marca la entrada precisamente de condiciones salinas. Y encontramos que entonces arriba de los lechos rojos casi siempre se encontraba precisamente el mar teticiano representado por sal. Y era exactamente lo mismo que tenemos aquí en México. Entonces fuimos buscando esas condiciones y todo lo que correspondía a ese avance. Y encontramos zonas muy importantes en la parte correspondiente a la parte de Canadá y también en la parte de Estados Unidos, y llegamos a la parte de México y continuamos entonces con la datación de rocas del Triásico tardío y Triásico, ya no en la parte correspondiente a esta zona de Georgia, sino más bien hacia la parte hacia el Golfo, en la formación Eagle Mines, que corresponde a lo que son sal, precisamente son zonas salinas que vemos aquí en esa parte. Y aquí hay un grupo de lo que son domos salinos, que originalmente se consideraba que tenían la misma edad, esa sal, que lo que era la sal salina en la parte del centro. Pero los estudios palinológicos hechos precisamente por un especialista precisamente en palinología de sal, Siyux, él encontró que aquí esta sal tenía precisamente fósiles que eran de origen continental y que corresponderían precisamente a las condiciones que acabo de citar
sería la parte del Triásico tardío, Liásico y Triásico tardío, que correspondería a esa parte que tenemos aquí. Y posteriormente, ¿sí?, aparece un dato muy importante que es que mencionamos aquí, en donde se encuentra una secuencia pre-Salinas que corresponde a una secuencia muy amplia que va desde aquí hasta esta parte de acá, en esa zona, detectada por medio de las sismologías. Petróleos Mexicanos, entonces, para conocer la profundidad del piso oceánico en esa zona, tuvo que hacer toda una serie de estudios, no únicamente de sismología, sino también de gravimetría, para poder llegar a determinar las condiciones del piso, el piso más antiguo de lo que sería la zona del Golfo. ¿Qué fue lo que encontramos? Y aquí está precisamente el polen de la formación Hydromiles. Aquí ven ustedes los granos de tipo bisacato, que tiene 2 sacos de aire que corresponden a coníferas. Estos son los granos de polen de esos patromorfos que tenemos aquí, que le permitieron a ellos, aquí, si quieren ver este trabajo, aquí está aquí en la Louisiana Geological Survey, boletín número 38 de 1961. Si están interesados, aquí está esto que vemos aquí, está aquí en estas condiciones marcadas aquí. Y luego aparece, eso ya mucho más recientemente, esto corresponde al trabajo egresado de aquí de la escuela, Miranda Peralta, y el grupo de trabajadores del mismo, del 2014, y ven ustedes la secuencia sedimentaria del centro del Golfo de México. ¿Sí? ¿En dónde? Aquí está, a lo largo de todo el centro de México. Esta sección es aquí, y va desde aquí hasta acá. Son 830 kilómetros. Y que tiene como característica principal el que se obtuvieron resultados de muy alta precisión. Y una marca que es muy importante, la diferenciación, que aquí lo vamos a ver muy clara, de 2 sistemas sedimentarios. Que ven ustedes aquí, limitado por esa discordancia que está muy marcada aquí, ¿sí?, que está abajo precisamente, esta discordancia de lo que son los domos salinos del Jurásico superior y medio en esta zona. Esto es lo que se conoce, lo que se conocía únicamente en ese tiempo, el Golfo. Y esto es lo que precisamente hizo que hiciéramos nosotros esta parte del sur y la identificación, porque esta parte que está aquí, en la parte del sur, está muy bien marcada desde el punto de vista de lo que son condiciones, en este caso, pre-caluvianas, porque la sal es caluviana. Entonces, si es pre-caluviana, esta sal que está aquí, en esta zona, y aquí se tienen estas rocas sedimentarias que están aquí. Entonces, estas rocas sedimentarias corresponden a un complejo que se consideró precisamente como rocas pre-salinas. Y aquí está el basamento, miren, aquí está el basamento. Son rocas ígneas, ¿sí?, que corresponden principalmente a lo que corresponde a la zona de contacto entre Norteamérica y la parte de Gondwana, para dar origen a lo que es el basamento, ahora sí, de todo el Golfo de México. Una parte muy importante es la sección que vemos aquí, la sección B, esta que está aquí. Esta sección B, que es muy corta, es importantísima porque presenta la zona de contacto hacia la parte este de lo que es el bloque de Yucatán, en esta parte. Y vemos es cómo esta secuencia se va acuñando en esta dirección sobre el basamento. Pero no únicamente se acumula como una sección única, sino como 3 unidades litológicas perfectamente bien marcadas. La unidad A, la unidad B y la unidad C, que va desde aquí hasta acá. Esas 3 unidades se encuentran perfectamente bien marcadas aquí, en lo que es el continente, y fueron marcadas precisamente por el ingeniero López Ramos en su estudio de la parte sur de la cuenca de Tampico-Pizán. Esas condiciones se encuentran aquí, en esta parte de aquí, exactamente. En donde eso marca pues la conexión de esta parte con esta parte, que es la que tenemos aquí, en esta zona. Y aquí está la sección del ingeniero López Ramos.
Esas 3 unidades están aquí perfectamente marcadas, ¿sí? Como un graben. ¿Se acuerdan de qué estructura tenía precisamente el graben aquí? Precisamente esa zona era un graben también, que se continuaba entonces en esta dirección y se siguió como graben hasta donde, hasta aquí, en donde el ingeniero López Ramos hizo el estudio de las rocas ígneas metamórficas correspondientes al borde continental. Y estas localidades que vemos aquí, y esta que vemos aquí, corresponden precisamente a las rocas que cité anteriormente de la formación La Boca, donde acá en Sección Peregrina, a más de 1000 kilómetros de distancia. ¿Sí? Y en donde hay condiciones de tipo marino. ¿Sí? Arriba se encuentran entonces estos lechos rojos que vemos aquí, que son precisamente del Toarciano aleniano, o sea, la parte del Jurásico medio. Y esto es muy importante por lo que vamos a ver en la próxima clase, ¿de acuerdo? Y después sigue la parte azul, que es aquí, eso corresponde al Bajo Océano Caluviano, que es el Jurásico medio y su parte más reciente de vías marinas, completamente. Entonces, ese es el paso de la parte del noreste hacia lo que es la parte continental. Esta fosa que vemos aquí se continúa, ya lo cité, aquí, en esa parte. Y entonces ya se tiene la parte completa desde lo que sería la parte del este hacia la parte del suroeste, en esa zona. Y aquí hay fósiles, mira, aquí están, las estrellas están marcando fósiles precisamente. Y también hay palinología hecha, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos está permitiendo llegar hasta la parte correspondiente a lo que serían las afinidades descritas recientemente para la formación Guayacocotla que se encuentran aquí. ¿Y hechas por quién? Primero, en el 2005, por Ezequiel Macías de la Universidad de Hidalgo, aquí en México, y su grupo de trabajo. Pero cuando se dieron cuenta en Alemania, que había tenido éxito Ezequiel Macías, entonces Meister y Blau, en 2005-2009, fueron al mismo lugar donde se encuentran este acopio de fósiles que corresponden al Instituto de Geología. Analizaron las mismas muestras que la parte de Ezequiel y también las que había originalmente estudiado Erben y Burger. Y aquí ven ustedes precisamente en esas rocas, esos amonites de qué afinidad son. Y se fijan, el 36% son de afinidad teticiana, el 7% son de afinidad norteamericana, únicamente hacia la parte occidental, 13% de afinidad sudamericana, ¿sí? Y el 3% de afinidad asiática, que sería la parte que se consideraba la parte del Jurásico de los Himalayas, por ejemplo. Ven entonces la importancia precisamente de la geología. Aquí ven ustedes precisamente este mapa muestra todas las relaciones de rift en el mundo. O sea, son zonas tensionales en donde se han separado continentes. Y esto que ven ustedes aquí son los que se encuentran en la parte de México y también la parte correspondiente a lo que es lo que acabamos de ver, la parte del Golfo de México, la parte correspondiente al norte de Florida, la parte de Estados Unidos, la parte de Canadá y también la parte correspondiente a la zona de Italia y Estados Unidos aquí. Entonces, esto fue lo que se hizo, analizar esas muestras, recolectar el nombre de los fósiles encontrados para el Triásico y el Jurásico, y pues se llegó. Aquí ven ustedes, aquí están los datos de todo eso.
y además existe todo lo que es la historia correspondiente a esa zona, como la zona marginal de Norteamérica, antes de que comenzara a formarse el piso oceánico. La edad más antigua que se tiene de piso oceánico es de 180 millones de años, que es que vemos aquí. ¿De acuerdo? Es que vemos aquí. Ya todo lo de nosotros en los dos bordes tiene la misma edad, el piso oceánico. Y esto corresponde a lo que es la parte de la edad clásica y la parte triásica. Con base en esto, entonces, en esta localidad, que es la locación más grave de Soledad, San Pedro Hospitalillo, ya teníamos la evidencia muy clara de que había entonces un contacto hacia acá. Y estuvimos trabajando entonces en esta zona de Graben, aquí limitando el bloque de Oaxaca con la parte de Guayacupotla, en esa zona. Y llegamos a este lugar que es extraordinario en el sentido de que presenta esas rocas que están aquí en el Golfo de México a miles de metros de profundidad, o en la parte alta de la Sierra Madre Oriental, en las secuencias sedimentarias, aquí está aflorando, significa. Esto corresponde a lo que es la formación conglomerado Prieto, la formación Rosario, ¿sí? Y esto da origen a lo que es el complejo precisamente del grupo Consuelo, en donde se tienen rocas, que ven ustedes aquí, del Triásico, que son rocas de ambiente intermedio. Eso corresponde a un conglomerado, fíjense bien, es continental. Esto que es la formación Rosario, esto es marina. Y aquí se encuentra precisamente la zona transicional. ¿Y qué es lo que encontramos ahí? Más bien, ¿qué es lo que encontró el ingeniero Regino Trinidad Reyes en una práctica que hicimos en el año de 2003, en esa parte de aquí? ¿Sí? Bueno, pues él, después de que hicimos el recorrido desde el conglomerado Prieto hasta la formación Rosario, él se quedó trabajando aquí en esta parte, en un lugar donde aflora una capa de carbón que está marcando condiciones precisamente continentales. Carbón. Bueno, arriba del carbón, precisamente el ingeniero Regino Trinidad Reyes encontró esta monita que ven ustedes aquí. Y esta monita es precisamente liásica. Y lo que es increíble, no es increíble, simplemente eso se justifica todo lo demás, es que es de afinidad peticiana. Fue clasificada por el doctor, precisamente, ¿sí?, Abelardo Cantú, que está aquí con nosotros, que es el mejor paleontólogo en amonitas que tenemos en nuestro país. Pues él fue el que determinó que es la amonita más occidental que existe de afinidad peticiana. Como ven, entonces aquí, ya cuando encontramos esto, y entonces seguimos con los estudiantes buscando, encontramos aún muestras de corales aquí en esta parte, en la zona transicional entre el medio continental y el medio marino que vemos aquí. Entonces, porque si vamos hacia el medio continental, tenemos que ir a los afloramientos de plantas. Hay plantas fósiles también resalientes en esa zona. Entonces, aquí está precisamente la reconstrucción que se hizo de esa localidad. ¿Sí? ¿Y qué encontramos? Miren, ya la carbonatación. Casi las mismas huellas que se tenía aquí. Y aún en la formación solar que vemos aquí, en esta zona. Esta formación se caracteriza porque precisamente está en la parte superior de lo que sería la zona de lo que es el Triásico, en esta parte. ¿Sí? Y aquí en esas condiciones se encuentran cientos de metros de espesor de la cuarcítica polaca, ¿sí?, en esta parte. Eso corresponde, recuerden, al emigrado del Atiaco en la parte de Oaxaca, esa zona. Y la anterior corresponde al que vimos anteriormente en la parte de Lucicha Peregrino. Entonces, ven ustedes aquí, los amonites que fueron importados de afinidad peticiana se fueron ampliando hacia la parte del Pacífico, en esas condiciones. Y la parte más importante de todo esto es que cuando aparece precisamente
esta formación cuadrada que tenemos aquí, que corresponde a una gran discordancia que vemos en estas condiciones. Marca el cambio de condiciones de sedimentación. ¿Por qué? Porque hasta aquí, precisamente, hasta esta parte, se tiene precisamente lo que es la cuarcítica cuadrada constituida por condiciones de grandes bloques, fragmentos de cuarzo, que es una cosa muy importante. El cuarzo que hay aquí en más del 90%, y se ha calculado hasta ahora es 95%, es cuarzo metamórfico. Y ese cuarzo metamórfico es el mismo que aparece de arriba en la parte correspondiente a lo que vemos hace un momento en cosecha peregrina. Y de acuerdo precisamente con el análisis de ese cuarzo metamórfico, es que esto corresponde a un levantamiento de la zona del centro de México, donde se encuentran los atolitos, donde se encuentran las rocas más antiguas de Norteamérica, como lo que es el basamento de Norteamérica. Entonces, ¿qué nos está indicando eso? Que después de que se depositó todo esto que vemos aquí, hasta lo que es la formación de la parte del estuario, entonces vino el levantamiento, comienza con este gran aporte de miles y miles de toneladas de cuarzo que se encuentran aquí, como les decía, en dos áreas. Se encuentra aquí y se encuentra acá. ¿Y cuál es la fuente de ellos? Precisamente la fuente está hacia la parte de lo que más se levantó en ese tiempo, que sería esta zona que está aquí. Esa zona se levantó tanto que apareció en lo que son los hombros de la fosa, se encuentran precisamente las rocas metamórficas, donde viene el cuarzo que está depositado aquí y acá. Esto nos da una idea de lo que fue el inicio, ya la parte terminal más bien, en ese Atlántico Prince-Magiano, del Océano Atlántico del norte en su primera etapa, esa parte de aquí. Viene entonces aquí lo que es la correlación de esta parte de Oaxaca con la parte del bloque de Shortis. Aquí ven ustedes las mismas columnas. Esta columna que vemos aquí, representada en el 2011 por precisamente Rogers, y corresponde a la parte de Honduras, la parte central de Honduras. Y esta es la parte inferior, lo que podemos mostrar en la parte del sur de Oaxaca. Esta parte de aquí corresponde a la misma secuencia. La única diferencia es que aquí es casi 3 veces el espesor general, porque aquí se encuentran también las amonitas, aquí en esta parte, la discordancia con amonitas. Aquí la parte de lo que son las rocas con cuarzo, en esa zona, metamórfico, en esa zona, y el levantamiento. Y luego ya lo que es la segunda etapa de lo que es el Golfo de México. Entonces, con esto terminamos esta primera etapa. ¿De acuerdo? Vamos a ver en la próxima semana, jueves, las evidencias de levantamiento.